¿Te has detenido alguna vez a considerar la tremenda importancia y poder que tiene la curiosidad? La curiosidad, en nuestros orígenes como especie, nos ha llevado a explorar todo el planeta. No importa el ser humano dónde apareció, si llegó de algún lugar o no se sabe. Si hubo una cruz ahí de extraterrestre con un mono, da igual. Pero desde que comenzó el ser humano, no hizo otra cosa que seguir buscando, recorriendo todo el planeta. Y ahora se ha descubierto, estudios muy profundos que dicen que el nacimiento tan peculiar de la inteligencia humana y la evolución, incluso del lenguaje mismo, proviene de que el ser humano exploró todo el planeta y se enfrentó a todos los climas, a todo tipo de temperaturas, a todo tipo de adversidades provocadas por la misma naturaleza. Ese fue el factor clave en la evolución del ser humano. La curiosidad. ¿Para qué fueron para allí y para allí? ¿Para qué? Es un movimiento trascendente, la curiosidad. Y no solamente que es la base de la evolución de una especie, sino que es la base de la evolución de la conciencia. Es el alma del buscador, la curiosidad, por ver si hay otra cosa diferente a la que él conoce o que le han contado. Si cualquier especie viva se queda acomodada a lo conocido, no puede evolucionar. Lo único que le puede salvar a una especie que está acomodada a lo conocido es, por ejemplo, un asteroide que rompa todo y por obligación tienes que evolucionar o mueres. Pero toda vez que te acomodas en lo cómodo, en lo conocido, en lo seguro, se detiene el proceso de evolución. Porque te adaptas, te acostumbras. La adaptación y el acostumbramiento es la esencia de la limitación. El común denominador del buscador, del discípulo y del maestro es la curiosidad. Es el impulso instintivo que tiene la inteligencia de explorar, de descubrir nuevos espacios, de dar pasos adentro de lo desconocido. Porque sabe que eso le va a dar una recompensa. ¿Cuál es la recompensa del curioso? Y aquí nos tenemos que meter en lo que planteó en su momento el filósofo y antropólogo Antonio Escotado. Él habla de esto, muy interesante, que parece ser que la lengua española, la RAE, la Real Academia Española, se dedica a que la lengua muera, agonice, se enfríe. Y va cambiando, no solamente que agrega palabras, sino que va cambiando significados. Y la gente que estudia los cambios de los significados, ahí descubre que hay mucha información metida que es contradictoria a los procesos que estamos queriendo tener de comprender nuestra vida. Ese es el caso de curiosidad. Curiosidad, antes el significado estaba relacionado con la exploración con aquello que no conoces. Tenía una connotación, digamos, positiva del descubrimiento. Pero luego el significado se fue para otro lado y la connotación se puso en que está relacionada con el susto. O sea, si eres curioso te vas a asustar. Si eres curioso te vas a espantar. El significado de asombro era completamente diferente. Estaba relacionado con justamente recibir un premio, o sea, la satisfacción de haber descubierto algo nuevo.
Algo que no conocías, imprevisto, te sorprende. Es una maravilla. De ver o de experimentar algo que nos supera y que como no tenemos registro, es indefinible. Ese es el premio de la curiosidad. Es el descubrimiento de algo que no sabías. Te quedas sin palabras. Claro, el significado también de susto o espanto ya no es un premio, es como un castigo. Si eres curioso, te voy a castigar. Aunque también podríamos decir que ese significado se podría mantener en paralelo, es correcto. Porque toda mente que está completamente identificada a lo conocido se asusta y se espanta ante la llegada de lo impredecible. Es decir, podríamos dar la idea a la Real Academia Española de que pongan por lo menos dos acepciones de la palabra. Una para la mente y otra para el ser. En términos espirituales, evolutivos, la curiosidad es esa actitud inexplicable de querer mirar todo lo que tu mente no quiere ver. Es inexplicable. La mente no puede detener el impulso del movimiento de la curiosidad. La mente, por más programada que esté, no lo puede detener. Es una indagación en lo desconocido. Porque parece ser que nuestra alma quiere descubrir lo que está oculto. Quiere descubrir eso que no se te ha dicho, que no te han enseñado. La curiosidad es el alma del rebelde. La curiosidad es el movimiento que ha guiado a todos los seres que en algún momento estuvieron dormidos y luego se despertaron. Si por ejemplo estás dormido, estamos hablando desde el punto de vista de la conciencia. Aunque también lo puedes traspolar al sueño real cuando duermes. Si estás dormido y sueñas algo y dentro del sueño dices, yo quiero investigar, quiero ver más, quiero ir más allá del sueño. La curiosidad te va a llevar inevitablemente al límite en donde el sueño se acaba y empieza lo real. Esa es la mayor proeza de la curiosidad. Sacarnos del sueño y adentrarnos en lo real. Todos los que en algún momento hemos estado completamente dormidos, en algún momento soñamos de que estábamos dormidos. Y la curiosidad nos llevó a explorar más. Entonces, si estar dormido es producto de un sueño, significa que me podría despertar. Es un sueño maravilloso. La posibilidad de despertar. Y la curiosidad también es lo que te conduce a ir más allá de la mera posibilidad de despertar. La curiosidad te guía como un maestro. Y si más allá de este sueño que estoy soñando, de que estoy dormido, de este sueño en el cual estoy considerando que me puedo despertar, si hubiera otra realidad, y de repente te despiertas. La curiosidad es magnífica porque te lleva hasta la muerte del sueño, de lo que no es.